Y hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy RGPro17, bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, estamos ya una vez más con más noticias, bastantes buenas. Ahí hay algunas, incluyendo hablando de el multijugador, más que nada, para que pues lo tengan en cuenta. Vamos a recapitular con el nuevo video que subió Calus. No lo voy a subir completo, ahora sí. Ya estarán viendo unos fragmentos a continuación de que se trata de en cuclillas, que ya el jugador se pueda agachar de una manera apropiada, que fue solicitado según el autor Calus desde 2012. Pero sin embargo, antes de entrar en detalle, vemos en un minuto que estarán viendo justo ahora que se ve una paloma que puede ser la del sonido del video pasado. Y por ahí también ahorita les diré otro dato a continuación. Pero bueno, ¿en qué se refiere esto de agacharse apropiadamente? Que el jugador ya se puede agachar en un bloque y caber en un bloque. ¿Qué más cabe recalcar? No sé si, acuérdense que salió el Expand Mod, en el que igual se pueden agachar, pero las mecánicas no sé si sean las mismas o el jugador tenga una perspectiva diferente, ya que solo nos muestran esto en primera persona, pero no muestra esto en tercera persona. Quisiera ver si tiene alguna animación el jugador, ojalá y sí, para ver cómo se ve agachado. Y pues de momento tenemos esto. También Carlos confirma que los interruptores ya tienen un editor de voltaje, una opción más para la sección de electricidad. Como veo, son características, espero que no sean de este estilo, acumulativas, que hay algo impresionante que me vuelva loco a mí y a los demás, como en 2.2, pero ahora en 2.3. Pero en detalle, también cambia un poco la generación de los árboles, de los troncos de la parte alta de arriba, para los que no lo han analizado pues bien, que ustedes lo estarán viendo en el video. Pero pues bueno, gente, ¿qué otra cosa cabe recalcar? Después, unas horas después, de hecho justo yo estaba afuera, ¿no? Y me salió esta noticia que Carlos dice ahora, nos están viendo a continuación, dice: You can spot it, puedes distinguirlo, puedes averiguar qué hay de nuevo en la captura de pantalla de 2.3. Esta captura es muy misteriosa, revela bastante. Estuve leyendo comentarios, analizándolo con los expertos del grupo. Y en primer lugar tenemos ítems en 3D. Espero que esto sea una beta porque tengo varias opiniones respecto a esto. No dura, sino que está bien, pero se ve algo grueso el pasto que se ve a la derecha. No creo que quede con todos los ítems. La segunda teoría es si esto va a ser un atributo personalizable o no, porque acuérdense que hay texturas de 1024 por 1024 y no creo que se vea bien esto en texturas de muy alta resolución. Así que no sé, Carlos, si ya atacó ese aspecto para poder hacer esta adaptación, o si va a ser dependiendo ciertos ítems que van a ser adaptables dependiendo las texturas, como en este caso el pasto. Yo creo las semillas también tienen ahí, yo creo su modelito o ese anchor por default, y las flores moradas. Y que podemos ver en la imagen justo ahora, están viendo que ahí se puede ver una mancha, que por ahí el buen Electrocraft comentaba que es un búho o una especie de ave diferente de color café, ya que no tenemos nada así en el juego. Y otra cosa que cabe recalcar es que yo le digo que a la izquierda no se ve nieve, se ve el bioma establecido en como templado, como de bosque, y que no hay nieve y casi no se ve esto en Survivalcraft en la versión actual. No sé si Carlos ya implementó lo de las estaciones que se rumoraba por ahí. Y acuérdense que las características eran de que iba a cambiar los modos de juego, y también que el tamaño de los archivos de los mundos iba a ser más reducido, mucho más. Yo creo esto sí lo logró, como para poder decirnos hasta ahora qué tal va el progreso. ¿Qué otra cosa cabe recalcar? Vamos a pasar al multijugador. Ahora sí, muchos están ahí comentando que debemos comentarle al señor Calus de una manera inigualable lo que vendría siendo el proyecto multijugador del año pasado. La respuesta aquí es de que ya se le dijo una vez, no se insiste aquí, hay que ser ese respeto. Y me contacté con uno de los autores del multijugador y me dio una respuesta un poco extraña, pero ahí ustedes, para que se queden reflexionando, es Dadawai. Los autores chinos son Dadawai y Li Yu. Y yo le comento:
volverá a enviar información de multijugador a Calus. Ya está de regreso Calus publicando novedades. Y él me comenta, puedes probar si está de acuerdo con nosotros, la presión sobre nuestra publicidad puede ser mucho menor. Y luego le digo, por tu parte no intentarás establecer contacto con Calus o Litsueyu. Y me dice, tengo una conexión con Litsueyu, que eso ya lo sabía, pero no se entendió bien el mensaje. Y luego yo le dije, aparentemente está activo y no sé qué haces o piensas nosotros, ustedes, como desarrolladores de multijugador respecto. Sus pensamientos son los mismos que los míos. Esa respuesta fue algo radical y ya de ahí más no he recibido respuesta. Igual si salen más novedades se las estaré comentando. ¿Qué significa esto? Que ya no va a haber una presión alta ni nada. O sea, lo que se dijo ya se dijo, no se va a recalcar ni recordar. Si Carlos lo ve, bueno, si no, ni modo. O sea, ya es algo mucho menor. Pero lo de que fue enviado, fue enviado. Yo también ahí traté de comentárselo, contactar. No sé qué va a pasar. Yo siento que puede estar como echando un ojo rápido, pero no creo que sea una prioridad en este momento. A lo mejor y en 2.4 que si ya pasaron casi 3 años, otros 2 años, tendríamos que esperar, gente. Pero pues bueno, eso es todo lo que tenemos hasta el momento de Survivalcraft 2.3. Si te gustó este noticiero, no olvides dar like y suscribirte para más. Estamos al pendiente todos los días de las noticias de Survivalcraft. Soy Richard y me despido para la próxima. Bye.